¿En qué piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. Cuánto gozo encontrarnos nuevamente en este lugar para estudiar la palabra de Dios juntos y meditar en las cosas que Dios ha dejado para nuestra salvación. Quiera Dios acompañarnos y dirigirnos a fin de que todo lo que veamos sea para bendición. El título que hoy tenemos, como ustedes están viendo, Jesucristo, su verdad y el gran dragón. Está hablando de un conflicto, un tremendo conflicto que ya conocemos que comenzó en los cielos entre Cristo y el autor del pecado, Satanás. Pero eso es que también se lo llama la serpiente antigua, el diablo Satanás, ¿no es cierto? Y también se llama el gran dragón, por eso se titula de esta forma. Jesucristo, su verdad y el gran dragón. Y ahora ustedes ven 4 caballos allí que son símbolos de realmente una profecía que abarca hasta el fin de la historia humana. Por eso vamos a estudiar y vamos a comprender lo que Dios ha dejado en el Apocalipsis para nuestra bendición, para que realmente nos vaya bien y podamos sobre todas las cosas prepararnos para una eternidad y ser salvos en el día postrero. El problema de este mundo. ¿Cuál es el problema realmente del hombre? ¿Será que Dios nos está fallando? ¿Que Dios no quiere que realmente seamos salvos? Muchas veces hay personas que dicen eso. Allá en San Juan capítulo 3 leemos lo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Recordemos que el gran conflicto milenario entre Cristo y Satanás es una guerra satánica contra la verdad de Dios. Verdad solamente hay una, y tiene que ver con la voluntad divina y la obediencia a los preceptos divinos. Ahora bien, acá dice, ¿cuál es el problema realmente de este mundo? El problema es que, como está diciendo allí, ¿verdad?, una cosa increíble, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, porque Cristo se entregó, Él fue la mayor revelación del carácter divino, para que nosotros podamos vivir para siempre. Pagó la deuda infinita que el hombre había causado, todo lo hizo el Señor. Pero desgraciadamente el hombre amó más las tinieblas que la luz. Ese es el drama del cual nos presenta allí la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga para que nunca caigamos en esta desgracia. La revelación de Jesús. Bueno, en Apocalipsis 1, verso 1, volvemos a leer porque ya hemos leído varias veces este pasaje. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, Cristo ahora le revela a Juan en un momento muy difícil, como veremos dentro de instantes, dramático realmente. Pero el Señor se acuerda de sus discípulos, se acuerda de su iglesia, se acuerda de su pueblo en este mundo, y así nos ama a Dios. Cristo fue a los cielos porque es necesario en el gran plan de salvación. De lo contrario, Él estaría personalmente con los hombres. Pero Él dijo en cierta ocasión, os conviene que yo me vaya, porque de lo contrario el Consolador no vendría a vosotros. Y se refería al Espíritu Santo, ¿verdad? Cuán grande es poder pensar esto. Dios nos ama, y aunque está en el santuario celestial intercediendo por nosotros, como Juan lo ve en ese sábado, ahora he aquí que da una revelación. El Señor nos da una gran visión profética para que veamos la lucha entre el bien y el mal. Período de esta visión. Leemos en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. O sea, desde el tiempo de Juan, ¿verdad?, hasta el tiempo cuando Jesús regresa otra vez por segunda vez. Eso es lo que dice, escribe las cosas que has visto, las que son, las que eran en el tiempo de Juan, mientras él estaba allí en Patmos, de paso era muy ancianito, ya Juan,
porque los demás habían muerto por causa de la predicación del Evangelio, pero allí tenemos algo muy claro. Ese periodo abarca hasta cuando el Señor regrese por segunda vez. Periodo de esta visión. Bueno, continuamos viendo ahora. Leamos el texto de Apocalipsis, capítulo 12, el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo imagino que Juan estaba absorto al ver este pasaje que estamos leyendo en el Apocalipsis, mientras escribía, porque la orden fue que él debía escribir. Ahora bien, Juan ve que la intensidad del dragón o de la serpiente antigua, como se le llama también a Satanás, era mayor, y que mientras nos acercásemos más al fin de la historia, más dramática sería la situación. Satanás se llenó de ira, no le queda mucho tiempo. Cuando Cristo lo venció en la cruz del Calvario, Satanás sabe que está todo perdido. Para él está todo perdido. Y para el hombre está todo de colores de bendición y de gozo. ¿Por qué? Porque podemos ser salvos, vivir la eternidad. No es así el caso del gran traidor, ¿verdad? Desde la cruz hasta el fin. Juan observa ese cuadro, la historia del pueblo de Dios. Los 7 sellos abarcan desde que Jesús se fue hasta en su segunda venida, como repetíamos recién hoy. Desde la cruz hasta el fin, y Cristo vendrá escoltado por millones de ángeles. Ya no vendrá como el paciente varón de dolores que vino a este mundo para rescatarnos de la esclavitud del pecado, sino que vendrá escoltado por millones de ángeles. En ese día habrá de rodear la tierra desde muy lejos. La raza humana va a contemplar al autor de la vida. Muchas veces yo he pensado en esto. ¿Cuántos hombres hoy se burlan de Dios? ¿Cuántos dicen que Dios no existe? ¿Cuántos? Hace un rato atrás estaba leyendo algunos artículos que hablan acerca de cómo se hizo el universo y de la teoría del Big Bang, y etc. ¡Qué barbaridad! Nada tiene que ver con el relato que nos dice la palabra de Dios. Pero bien, ahora allí en el versículo 7 habla de qué es lo que va a pasar cuando los hombres vean a Cristo viniendo en gloria y majestad. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. O sea, habla del clamor de aquellos que estén perdidos. He aquí que todo ojo le verá. No es un asunto que alguno se va a escapar de ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Los que estén vivos y los salvados y los perdidos habrán de ver a Jesús. No hay otra alternativa. Así va a ser el día cuando Cristo regrese. Estamos preparados para ese día, cuando el autor de la vida regrese para buscar a su pueblo, y después va a ordenar que los que están en los sepulcros salgan de allí para llevarnos a la eternidad. Estamos preparados para el encuentro con Jesús. Ahora bien, en los portales del Edén, Dios le hace una promesa al hombre. Le hace una promesa a Adán y a Eva, que lloraban sin consuelo al ver el drama de lo que ellos mismos habían causado. La muerte había llegado al planeta y ahora el dragón o la serpiente antigua se burlaba de ellos, diciendo, bueno, ahora son de mi pertenencia, ustedes tendrán que hacer mi voluntad. Sin embargo, Cristo da allí un pasaje que es profético y le habla a Satanás mismo también, no solamente a Eva. Leamos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Claro está. El destino de Satanás sellado por el príncipe de la vida. Jesús sabía, porque Dios sabe el principio, conoce el fin desde el principio. De manera que aquí está muy claro. Dice, vas a molestar a la mujer. Cuando sintamos dolor y tristezas en este mundo, tenemos que acordarnos de este pasaje profético en gran manera, que abarca 6.000 años de la historia del pecado. Satanás habrá de molestar a los hijos de Dios siempre, y más, hasta cuando Cristo regrese. Vuelvo a repetir, no hay otra alternativa.
pero no podrá vencernos si nos entregamos en sus manos de amor, si estudiamos la palabra de Dios, si estudiamos las grandes profecías que Dios dejó para nosotros. Y en el Apocalipsis encontramos la concentración de toda esa revelación que le dio el Señor a Juan para su iglesia, para su pueblo. Una herida mortal. ¿Cuál sería esa herida mortal? Leamos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Un texto muy corto, pero que es el cumplimiento de lo que Jesús le prometió allí a Eva, ¿verdad?, en el principio. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y los mundos enteros observaban ese cuadro horrendo de la muerte del Hijo de Dios, nunca podemos imaginar lo que realmente significaba eso. Ahora el universo entero se convenció de Satanás, que es autor del pecado y que es criminal, como Jesús le dijo, padre de mentira también. Todo lo que Satanás había dicho era mentira. Ahora quedaba desenmascarado. Por eso dice, despojando a los principados y a las potestades. Se refiere al gran dragón, del cual estamos hablando ahora. Cristo venció sobre ellos en la cruz del Calvario para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Qué dramático conflicto habrá sido ese cuando Cristo allí solo, porque estaba solo en la cruz. Tú no estabas ni yo tampoco. Él nos amó tanto, ni aún sus seres amados. Los discípulos se habían ido más lejos, tenían temor, no sabían. Así es el hombre. El siguiente pasaje nos dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En realidad aquí el texto bíblico nos está diciendo algo muy importante. ¿Qué nos está diciendo? Que hubo una alegría en los cielos. Al ver, y cuando Cristo murió, aunque nos parece mentira hoy, ya sabían que esto iba a pasar. Y cuando vieron su muerte, porque para Dios era imposible morir, Cristo entregó su vida en las manos del Padre para que nosotros podamos ser salvos por Él, que es nuestro hermano mayor. Gracias a Él seremos salvos. Ahora bien, ellos llegaron y cantaban del triunfo glorioso sobre la muerte, porque sabían que Cristo iba a resucitar. Ellos entendían, claro que cantaron más en el día cuando Cristo resucitó, pocas horas después. Pero acá habla que alababan a Dios, pero hay un ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿qué dice allí? Con grande ira. Claro, evidentemente, él no tenía mucho tiempo ya, era corto el tiempo. Acordémonos que Satanás conoció la eternidad, vivió la eternidad. No sé cuánto tiempo habrá estado Lucifer en los cielos sin tener pecado en sí mismo. Desgraciadamente un día aquel ser perfecto comenzó a envidiar a Dios y entró la transgresión a este mundo. Comenzó a desobedecer. Dios luchó lo que la divinidad podía hacer para convencerlo, aquel que habitaba en luz inaccesible, el que estaba en torno al trono de Dios, para convencerlo de su tremendo extravío y a dónde lo llevaría esa gran rebelión. Sin embargo, el autor del pecado prefirió seguir sus ideas y sus propias inclinaciones hacia el mal. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otras palabras de consuelo de nuestro amado Salvador. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Tengáis paz. Todo el universo observa ese cuadro y lo observa de que solamente en Cristo hay paz, en Cristo hay bendición, en Cristo hay real gozo y salvación. En Él está la luz. No pensemos que en esta vida, inclusive al aceptar a Jesús, vamos a ser más infelices que los demás, sino que seremos felices en extremo, a pesar de que tendremos las mordeduras constantes de la serpiente antigua que trata de luchar contra la raza humana para que el hombre no sea salvo. Pero el Señor nos habla que dará una paz, y ¿saben cuánta paz nace en el corazón humano cuando realmente aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? ¿Cuánto gozo hay?
es indescriptible, porque ahora se abre ante nosotros la puerta de una eternidad, que aunque en esta tierra no la entendamos, pronto habremos de observarla cuando la vivamos, estando con Jesús por los siglos de los siglos sin fin, en aquel hogar que Dios está preparando. ¿Qué dice allí, Alicia, el título de esta diapositiva? Conflicto entre la verdad y el pecado. Un conflicto hay entre la verdad y el pecado. No puede haber amistad entre la verdad de Dios, la única verdad. Satanás tergiversó la verdad de Dios. Por eso no nos extrañemos hoy cuando veamos hombres que con la Biblia en la mano enseñan mentira. Eso es normal, porque estamos en el gran conflicto entre el bien y el mal. Por eso las consecuencias aún llegaron a ser la muerte para aquellos que vivieron en tiempos posterior inmediatamente al tiempo de Jesús. El primer siglo de la era cristiana fue dramático. ¿Qué dice allí? Vamos a ir leyendo, Alicia, acerca de esto. San Mateo, murió, ¿no es cierto? Fue muerto a espada en Etiopía, como menciona allí. San Marcos murió arrastrado por las calles de Alejandría. Impresionante. Mientras predicaban el Evangelio, ese fue aparentemente, Satanás se burlaba y ahí estaba el fin de ellos, pero no. Era el dragón que luchaba contra la mujer en la figura bíblica. Continuamos leyendo en San Lucas. Colgado de un árbol en Grecia. Bueno, así murió San Lucas, ese gran hombre de Dios, que nosotros podemos encontrar sus escritos hoy en las Sagradas Escrituras, inspirados por el cielo. Qué grande será el día cuando los veamos a ellos también, en la eternidad. Porque el Señor, a pesar de haber luchado ellos hasta la muerte, ellos estarán en el glorioso día de la resurrección. Y si yo y tú somos fieles, vamos a abrazarlos un día. Vamos a abrazarnos para nunca más separarnos en la eternidad. El apóstol Pedro, que, tenía un carácter vacilante, sin embargo amó mucho a Jesús también, hasta que cuando comprendió su naturaleza humana. ¿Y qué pasó con el apóstol Pedro? Crucificado cabeza abajo en Roma. Bueno, fue crucificado, y cuando en realidad él iba a ser crucificado, fue condenado por Roma a ser crucificado. Pero él mismo dijo, es demasiado honor para mí morir como Cristo murió. Y entonces pidió que lo colgaran cabeza abajo. Eso nos parece hoy raro. Pero es que el apóstol Pedro veía la luz de la eternidad. Si nosotros en esta vida no alcanzamos a observar eso, jamás podremos heredar la vida eterna. Porque los temas de los 7 sellos del Apocalipsis, que vamos a analizar, tienen que ver con este contexto, la lucha entre el bien y el mal, entre la muerte y la vida. Eso es la realidad. Y Satanás habrá de perseguir hasta la muerte cuando es necesario. Santiago, decapitado en Jerusalén, ese gran hombre de Dios, pero allí en Jerusalén mismo murió. Por eso es que esa vieja Jerusalén no será jamás capital del mundo. Me acuerdo que un amigo me decía, el Señor la va a hacer de nuevo. El sionismo dice eso. En Jerusalén todas las cosas van a ser nuevas. No, cuidado. El Señor hará una nueva Jerusalén, porque la vieja Jerusalén solo sirvió para crucificar a Cristo, solo sirvió para la muerte de los amados discípulos que realmente les hablaban acerca de que Cristo era el Mesías de Dios, que el que había muerto y resucitado era el Mesías prometido desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva cayeron, pero desgraciadamente ellos prefirieron el pecado. Bartolomé, desollado vivo. Qué impresionante. Si uno piensa humanamente, no puede haber dolor más grande que el que se describe allí. Sin embargo, el Señor capacitó a esos hombres de Dios, como también nos va a capacitar a nosotros si es necesario, para resistir lo que son las pruebas satánicas. Recuerden que la serpiente antigua tiene un destino, es el ser aplastada su cabeza, y eso fue en la cruz del Calvario, dejará de ser para siempre. El pecado no va a perdurar, el pecado no va a ganar en este mundo. Y a pesar que haya luchas, conflictos, guerras y desgracias en la tierra, yo estoy pensando en este momento, ¿cuántos están en el campo de batalla? Y están luchando sin saber lo que va a pasar el siguiente segundo, porque viene una bala del enemigo y terminó su vida. Pero amigos míos, nosotros que acá no tenemos guerra,
Sabemos lo que es el pecado. Estamos entregando nuestro corazón a Cristo y entendemos que la única esperanza es la gloriosa mañana de la resurrección. San Juan fue el único que lo quisieron matar de 1000 maneras. Lo tiraron dentro de una caldera con aceite hirviente, no pudieron matarlo, y entonces lo llevó. El Imperio Romano lo condenó allí a esa isla rocosa, en Patmos, y estando en Patmos, siendo ancianito, el Señor le envía nada menos que la revelación del Apocalipsis, que es grandiosa, aunque hay pocas hojas, no son muchas páginas la revelación del Apocalipsis, pero pónganse a ver un poquito. Tal vez sea uno de los libros más difíciles de la Biblia. Y yo me pregunto, ¿cómo pudo escribir Juan estas cosas? Claro, él escribió guiado por Dios, aunque escribió con sus manos y con sus expresiones, el Espíritu Santo lo guió, porque es imposible de entender todas las figuras de la Biblia que se concentran allí en el Apocalipsis y en la gran revelación que Juan mismo no pudo entender en la mayoría de las cosas. Pero nosotros hoy que vivimos al fin del tiempo podemos entender mucho más. En los días de Juan realmente las cosas no eran fáciles, eran muy difíciles, pero el Señor le dice a Juan: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, Juan está allí, en realidad el Apocalipsis es una revelación porque el ángel más encumbrado del cielo va actuando continuamente también. Cristo es el gran revelador. El ángel trae la gran revelación. Y como vemos allí, él estaba en Patmos por causa de la palabra de Dios. Sentía paz en su corazón a pesar de estar en la rocosa isla de Patmos. Y él explica que, para que nosotros entendamos hoy, que el ser cristianos no implica que todo será paz en esta tierra, no, todo lo contrario. Hay una lucha, como hubo en los cielos, una lucha, ¿se acuerdan?, entre el dragón y Cristo mismo, hasta que tuvo que ser expulsado con la tercera parte de los ángeles que siguieron a esa serpiente antigua, diablo y Satanás, como dice la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que solamente hay paz, aunque estemos en un Patmos espiritual en esta vida. Recordemos siempre eso, que en Cristo hay paz. La revelación del conflicto en 7 periodos, y eso es lo que vamos a ver ahora. 7 periodos que el Señor los traza con la historia a fin de que entendamos. El Señor predice la historia a través de símbolos y maneras para que entendamos la lucha entre lo que es entre Cristo y Satanás, la lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Ese es en realidad todo lo que vamos a analizar, y nada menos que esto. Allí en Apocalipsis 5 se describe un cuadro muy grande desde el verso 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En otras palabras, ese pergamino, diríamos, que ve Juan en la visión. Pero ese tenía algo muy grande, estaba sellado con 7 sellos. Nadie podía abrirlo, era imposible. Ya vamos a ver la descripción que continúa a fin de lo que Juan mismo va diciendo, su confesión. Leamos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Todas las inteligencias celestiales, los querubines y serafines, todo el universo observaba el cuadro. ¿Quién podría abrir esa revelación? Nadie. Nadie, excepto uno, como vamos a leer enseguidita. Y Juan entra en la desesperación, llora, es lo que dice el texto siguiente. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué hermoso pasaje es este.
Juan llega a experimentar el dolor del sufrimiento. Sin duda que era un libro que estaba sellado con 7 sellos, como dice allí, ¿verdad? Simplemente son 7 tomos, un ejemplo para que entendamos, pero era imposible de abrirlo. Y Juan lloraba mucho. No hay posibilidad. El universo entero observaba el cuadro, pero es aquí que aparece el Cordero de Dios. La descripción es enorme. Y el ángel le continúa diciendo allí: no llores, Juan. He aquí el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo puedo usar muchos términos allí. El glorioso Salvador venció en la cruz del Calvario y Él te va a revelar y va a revelar a tus hermanos en la fe todo lo que tiene que pasar en el mundo hasta cuando Él regrese. Jesús revela el conflicto a su pueblo. Esta frase es hermosa, porque solamente Él puede revelar. No hay otro dado al hombre, no hay otro nombre dado al hombre en el cual podamos ser salvos. No hay otro en el cual podamos entender el futuro. Solamente con Cristo. Y cuando no entendemos la palabra de Dios, si no entendemos la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Arrodillarnos, pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Tú que inspiraste las Sagradas Escrituras, tú que sabes el principio desde antes que el mundo fuese inclusive, Señor, ayúdame a entender y a prepararme, porque tú me creaste para que yo viva para siempre. Nunca desconfiemos de Jesús. Este es el único destino que tenemos como seres humanos, vivir la eternidad. Por eso Cristo les dijo un día allí a los discípulos en San Juan 14, 29, y nos dice a nosotros: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. De manera que la fe proviene del oír la palabra de Dios. La fe proviene del estudiar la palabra de Dios. La fe en el futuro que ahora, en este mundo incierto, lleno de desgracias, que pensar, lleno de muerte por todos lados, pestilencias por doquier, que se multiplican todos los días. Lo he dicho antes que suceda, nos dice Jesús. Me dice Rubén: yo te dije que en la hora cuando se acercasen los días, cuando el cielo se va a abrir y yo voy a venir para buscarte, la tierra estará pasando muy mal. La atmósfera estará trastornada. Los terremotos serán terribles. La catástrofe mundial será horrenda. Y ni siquiera los hombres tendrán fe. Pero ¿saben? Jesús dice: os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Estamos realmente creyendo en la firme palabra profética para entender que lo que está aconteciendo es una señal que la venida de Jesús es inminente? Esto es importante que pensemos, y que pensemos en serio. Las cosas del fin son las cosas del fin. Los hombres hoy se preguntan: ¿y por qué el mundo está así? ¿Por qué ha cambiado la naturaleza? ¿Por qué inclusive las estaciones han cambiado en la tierra? Tú lo sabes. Os lo he dicho antes, dice Jesús, que suceda, para que cuando suceda, creáis. Así también en los 7 sellos del Apocalipsis. Vamos ahora al primer jinete que encontramos allí. El primer sello se abre por el poder de nuestro amante Salvador. Y dice así el pasaje bíblico: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Qué orden, ¿verdad? Vi, dice Juan, cuando se abre uno de los sellos. Se abre un capítulo de la historia de la lucha entre el bien y el mal desde la cruz del Calvario hasta el fin. ¿Y cuál es ese capítulo? Vi, dice, y se escuchó con voz de trueno. Juan ve, observa ese cuadro en forma total. Mira, entiende, hijo de hombre, lo que realmente va a acontecer. Y el versículo 2 agrega: y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Me gusta mucho ese pasaje. En realidad es uno de los textos más grandes que encontraremos en esta serie, porque vemos allí al cristianismo primitivo de la era apostólica. Recién estudiábamos acerca de cómo murieron los discípulos de Cristo, aserrados, crucificados, desollados, como veíamos. Pero aquí estamos viendo
simplemente que ellos no dejaron por eso de predicar el Evangelio. Fueron fieles, totalmente fieles. La verdad se mantenía en alto, a pesar de que Satanás luchaba para que la verdad fuese borrada de la tierra. ¿Pero lo pudo lograr? No. Por eso el jinete ¿de qué color es? Es blanco. Y vamos a ver un poquito acerca de esto. La orden de Cristo había sido dada con toda nitidez. Pensemos en esto un poquito. Jesús, cuando se iba a los cielos, Él les dijo algo a los discípulos. ¿Qué les dijo? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y cuando nos ponemos a predicar, la guerra viene. Por eso, mi apreciado amigo, es bueno que hoy pensemos en serio. Si hoy no tenemos una batalla directa contra el autor del mal, o nos sentimos y parece que hay paz y bueno, soy cristiano, no, a mí no me pasa nada. Es porque algo está fallando. Evidentemente sí. Es que nuestra predicación no está llegando a la tierra como debe llegar. El Señor soporta con paciencia esta quietud humana, pero pronto, el Señor va a terminar con la obra de Dios. A mí me gusta mencionar muchas veces esto. Jesús le dice a los discípulos, ustedes no deben ser intimados, no deben atemorizarse por lo que Satanás pueda hacer, deben predicar y predicar con el poder del cielo. Y el versículo agrega, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, y aquí yo quiero recalcar algo. Nosotros debemos anunciar las nuevas de la salvación. Debemos decir y anunciar la verdad eterna que Dios dio. Y en esta hora del fin tenemos que predicarla tal cual es en el mensaje del tercer ángel, que aparece, no es el tema de hoy. Pero ¿saben? Es siempre la misma verdad ajustada al tiempo profético en el cual nos toca vivir simplemente. Ahora Cristo está diciendo, el que creyere, no todos van a creernos. Jesús nos habla con toda claridad. Será una inmensa minoría la que va a aceptar. Una inmensa minoría la que va a creer. Pero no te desanimes, no te desalientes. Tú predica, pasa los links de un lado para otro, haz cualquier cosa para que la verdad eterna pueda ir por todo rincón del planeta y podamos ver a Jesús viniendo en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Nunca te intimides si eres guiado por Jesús, por nuestro amado Salvador. Nunca rechaces el llevar el mensaje con el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, vamos a ver, simplemente repasar estos símbolos. Caballo blanco, aparece una figura similar en el Apocalipsis que nos habla acerca de por qué el caballo era blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Allí está hablando del momento cuando Cristo va a regresar. Pero notemos que Cristo no va a venir sobre un caballo, como menciona aquí, o sobre un jinete, no. Es una figura para que entendamos que estamos viviendo un conflicto. Y ese conflicto no va a cesar hasta que Satanás sea destruido. De manera que es claro, pero ¿cómo contemplamos a Jesús? Sobre un caballo blanco, lleno de pureza. Las huestes celestiales vestidas también ¿de qué? De color blanco, con poder, acompañando a Cristo en ese tremendo conflicto. Todo se lleva a cabo para que tú y yo podamos ser salvos y podamos poseer definitivamente y para siempre las glorias eternas. Hemos pensado en estas cosas. Jinete con un arco. Ustedes ven que ayer el jinete tiene un arco. Dice, ¿por qué tiene un arco? Bueno, ya lo estamos estudiando, veamos. ¿Símbolo de qué? Símbolo de lucha, símbolo de conflicto. Y yo quiero recalcar aquí otra vez, mi apreciado amigo, quiero decirte lo siguiente: no hay de ninguna manera comunión entre la luz y las tinieblas. Yo debo recalcarlo. Si tenemos paz y decimos estamos en el bien, pero no hay problemas con el mundo, esto quiere decir que no hemos encontrado la verdad simplemente. Hay una lucha enorme entre el bien y el mal. Es un conflicto horrendo. La verdad y la mentira de Satanás.
aquel que quiso ser semejante a Dios y tenía sus propias leyes, su propia mentira en cuanto al carácter de Dios. La voluntad divina tiene que ver con la salvación nuestra. Por lo tanto, Cristo lucha en esta vida. Nosotros tenemos una cortita vida, breve. Tenemos que luchar y aprovechar los días que Dios nos da para hacer las obras de Dios, para hacer las cosas que tienen que ver con lo que es la eternidad. Y porque así pronto llegará ese día cuando no diremos nunca más adiós. Nunca diremos más hasta mañana. Porque la vida será eterna y viviremos para siempre con Jesús. Ahora bien, tenía una corona ese jinete también, como vemos, que implica una victoria. Porque Cristo va a triunfar, como ya estudiamos. También el texto decía, venciendo y para vencer. O sea, que el jinete y el que lo montaba, como dice allí el texto bíblico, venía avanzando con una corona de victoria, venciendo y para vencer. Cristo va a vencer en este gran conflicto. No te desanimes. A veces pareciera que el mundo va a vencer. A veces pareciera que el mal es tan grande en esta tierra que jamás podría triunfar el bien. Pero recordemos que es necesario que se manifieste el pecado tal cual es para que nunca más se levante la gran tribulación, la lucha en la eternidad. Dios es un Dios de amor, un poderoso Dios de amor, nuestro potente Salvador. Él es el que está aplastando en la cabeza a la serpiente antigua. Bueno, ahora el cumplimiento de la época apostólica, como decíamos recién. Caballo blanco va desde el 31 hasta el año 100 aproximadamente. Estamos dando fechas aproximadas. Desde el año 31, cuando Cristo muere, hasta el año 100 de la era cristiana. La verdad se mantiene firme, recta, sin que el Satanás lograse que los hombres cambiasen algo de esa verdad. Absolutamente nada. Si hubiera seguido de esta manera, cuán distinta sería la historia humana. Pero vamos a seguir estudiando ahora. Jesucristo, su verdad y el gran dragón. Es el tema de hoy. ¿Habría de luchar Satanás hasta que lograse torcer la verdad de Dios? Porque en esto consiste el gran conflicto justamente. Verdadero conflicto. Ese es el conflicto. Es la madre de todas las guerras. Aquí en este mundo de guerras y tremendos conflictos nosotros podemos entender eso. Pero sabes, la mayor batalla se lleva a cabo en torno a nosotros, para que nuestro cerebro, nuestra mente no entienda lo que es la verdad de Dios. ¿Y cómo hace Satanás? Destruir la Biblia no puede. Quemó miles, por supuesto, y durante la Edad Media la mantuvo oculta de los hombres, pero la verdad no la pudo borrar. Porque no podrá borrarla. Continuemos. De allí, ¿qué dice Alicia? Esa frase. Al predicar la verdad eterna. Al predicar la verdad eterna solo hay una solución. Quiero detenerme en este punto. Por un lado, la solución es la vida eterna de los seres humanos, de los que acepten la verdad. Pero vuelvo a repetirte, será una minoría la que va a aceptar la salvación. Desgraciadamente es así. Aunque serán millones de millones, al final, en la final trompeta cuando Cristo regrese, sin embargo, hay un conflicto. Un horrendo conflicto en esta vida. En los cortos días que vivimos tenemos que vivir conscientes de ese conflicto, abrazándonos de Cristo todos los días, para que de esta forma podamos vencer lo que es el pecado, lo que es la transgresión, lo que es la rebelión contra Dios y contra las cosas que no son eternas. El verdadero conflicto de la salvación. Ahora, aquí hay algo importante. Yo leí ahí mal la frase y voy a leerla de nuevo. Dice así, el verdadero ¿qué? Concepto de la salvación. ¿Por qué? Porque el ser humano a veces entiende, guiado por, o sea, engañado por Satanás, entiende que la salvación, no, yo acepté a Jesús y ya está todo arreglado. Y la cosa no es así. Cuando aceptas a Jesús recién comienza el conflicto. Recién comienza la batalla. La obediencia a Dios o la obediencia a Satanás. No hay otra cosa, no hay otro punto medio. Leamos Hechos 4:18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Los seres humanos, ahí encontramos la lucha de los apóstoles. Los llamaron y les dijeron, les intimamos a que de ninguna manera enseñen la palabra de Dios. No enseñen en el nombre de Jesucristo. Fueron enfáticos. Continúa diciendo allí. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué texto este, ¿verdad? Es un texto maravilloso. Pedro y Juan responden diciendo con toda nitidez, juzgad si es justo, que dejemos de predicar la verdad de Dios, la palabra de Dios, para dedicarnos a las mentiras, o para enseñar las cosas que no son de Dios, que están en armonía con las cosas del pecado. Y en ese tiempo la lucha era sobre todo sobre la crucifixión de Jesús. Ahí vamos a leer enseguidita acerca de Helio. Leamos, Alicia. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es que no había otra solución. Ellos no podían predicar a Cristo sin decirles que ellos eran los que habían quitado la vida a Jesús. ¿Era fácil predicar en aquellos días? No, mi apreciado amigo, no. Tal vez era tan o más difícil que ahora, que en este momento, aunque se acerca un tiempo muy difícil en la proclamación del Evangelio. Pero entendamos que siempre fue difícil llevar el estandarte de la cruz adelante. Eso es lo que está diciendo el pasaje de la palabra de Dios. Allí está claro. Vosotros queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, como dice allí el texto bíblico. El versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué respuesta contundente. Allí estaba la espada o la vida. Pero ellos veían más allá que la espada y la vida. ¿A dónde miraban los discípulos? Estamos hablando del 31 al 100, ¿verdad? Miraban hacia el más allá. Miraban la vida eterna, la victoria definitiva que Cristo les había traído. Si Jesús había dejado un trono de gloria para venir a salvarnos, ¿cómo no habrían de amar a Jesús? Por eso tenemos que meditar mucho nosotros cuando leemos estas cosas. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. No piensen que vamos a cambiar. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? ¿Estamos dispuestos a predicar el mensaje eterno de Dios para la salvación de las almas? Dios quiera que muchos se salven por el lenguaje tuyo y por las acciones tuyas y mías. Podamos ser salvos por el escrito está de la palabra de Dios. Pero recordemos que en este mundo es un mundo de tinieblas. No puede haber paz entre la luz y las tinieblas. Es una guerra entre Cristo y el dragón, como se trata en el tema de hoy. Ahora vemos al apóstol Pablo en sus últimos días, escribiéndole a Timoteo en un momento muy difícil de su existencia, y dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué palabras más elocuentes, llenas de confianza en Dios. El apóstol Pablo sabía que le esperaba la guillotina, pero había ido a Roma con el propósito de predicar al César. Él apeló y dijo, yo quiero predicarle al César. ¿Estamos haciendo lo mismo nosotros hoy? ¿O nos vamos a los suburbios por allí para hablar? Porque tenemos miedo de decirle a los más encumbrados lo que es la verdad. Apreciados amigos, entendamos lo que es aceptar la cruz del Calvario. Entendamos lo que es realmente sentir la sangre purpurina de Jesús, que fue derramada por nuestras transgresiones. Si no tenemos el carácter de los hombres de Dios, no llegaremos a la eternidad. Por eso Él dice, yo sé en quién he creído. Yo sé, yo estoy seguro que es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito, para que Él dé una figura simplemente. Sé que Él me va a resucitar en el día posterior. No me importan las cosas de la tierra.
Bueno, ahora, el segundo sello del Apocalipsis ya no era blanco, sino de otro color. Era de color bermejo o rojo y abarca del año 100 hasta el 323 aproximadamente de la era cristiana. Y leemos lo siguiente. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, aquí podemos nosotros leer muchas cosas y pensar mucho, porque el caballo ya no era blanco. Blanco indicaba la pureza de la verdad, la pureza del Evangelio, que aunque Satanás había luchado tanto y llevando a tantos a la muerte, no pudo hacer nada. Pero en esas fechas que ahora vemos, desde el 100 hasta el 323, las cosas cambiaron. Empezaron a cambiar lentamente. No crean que todos, por supuesto. Fue una lucha y el Señor luchó junto a ellos. El Espíritu Santo luchaba junto a ellos. Santos ángeles fueron enviados allí en Roma, mientras ahora predicaban hacia el Señor Jesús en esa Roma pagana. No era nada sencillo. Es la época de las catacumbas, cuando eran llevados y escapaban allí a esos sepulcros cavados en la roca, porque eso eran las catacumbas, para escapar realmente del poder de Roma, que les tenía prohibido totalmente hablar acerca de Jesús. Sin embargo, ellos no habían de ser. Los fieles seguirán a Jesús. Los fieles predicarán con claridad el mensaje de Dios. No interesa cuánto cueste, no interesa cuán difícil sea. Por eso dice allí la palabra de Dios, el caballo se encontraba rojo. ¿Pero por qué rojo? Porque aún en ese periodo, aunque también podríamos hablar de la sangre que se derramó en gran manera, como dice el texto bíblico, por supuesto que había luchas, y ahí entre la verdad y el error hay una lucha. Pero el caballo ya comenzó a tornarse de otro color. Cambia de color, no es más blanco, sino de qué color, rojo. ¿Qué significaba eso? Matanza en masa, por supuesto. Decíamos recién, el texto lo dice. Una matanza enorme. Pero saben, sobre todas las cosas, allí tenía una espada ese jinete. Una espada para indicar lo que significaba. Pero ¿qué espada era? Vamos a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este es un texto grande, habla de la palabra de Dios. Habla del poder de la palabra de Dios. Nadie puede luchar contra esa espada de dos filos que es mencionada allí. Y ese periodo se caracterizó. Había gente que comenzó a ceder por puestos, por influencias, etc. No voy a hablar ahora, ¿verdad? Pero ya comienza la apostasía del cristianismo en esos días. Mientras algunos daban la vida en masa por servir a Jesús, otros comenzaron bueno, no es tan importante seguir paso a paso los mandamientos de Dios, las cosas de Dios, sino que no podemos si la lucha era frenética y dramática. Pero la palabra de Dios se mantendría con los mismos dichos de la verdad eterna. Recordemos que el Señor no nos abandonó ni nos abandonará. Y las Sagradas Escrituras fueron dadas para nuestra salvación. ¿Qué implica el color rojo? Bueno, leamos lo que el profeta Isaías dice, el capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor estaba llamando a su pueblo a que se arrepintiese de todo pecado, que dejase a un lado toda transgresión. Había una lucha de conciencia enorme, inclusive en aquellos paganos que conocían ahora la historia de Jesús. Conocían la historia del amado Maestro. Conocían lo que realmente, que había un Dios en los cielos y se iban convirtiendo. Y algunos aflojaban en la lucha y el Señor les habla con amor.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, por eso el caballo es rojo también. Jesús está llamando a su pueblo, no apostaten, no se entreguen a la maldad, no se entreguen a la desgracia del pecado. El conflicto era enorme, extremadamente grande, por eso el caballo tiene ese color. Pero la verdad se mantendría en alto, la espada de dos filos, ¿verdad? Así. Cristo era enaltecido por los fieles hijos de Dios que murieron en ese tiempo. Las leyes morales de Dios fueron puestas con claridad. Jesús hacía recordar a su pueblo que su rostro había sido bañado en sangre por aquella cruenta corona de espinas, que sus palmas habían sido atravesadas por los terribles clavos romanos. Por lo tanto, la iglesia de esos días no debía cambiar la verdad por el error. Y yo quiero hoy reflexionar junto a ustedes, tú que me ves al otro lado de la pantalla, pero que estamos juntos estudiando las cosas de Dios. ¿Estamos pensando realmente lo que es el seguir a Jesús? ¿Estamos entendiendo lo que es caminar junto al Maestro? ¿Estamos entendiendo el dolor de lo que significa muchas veces lo que es el pecado y la lucha contra el pecado? Cuando nosotros nos sentamos tentados a dudar de Dios, tentados a dudar de la palabra de Dios, tentados a seguir las acechanzas del diablo, recordemos a nuestro amado Maestro, que dejó un trono de gloria, que es el que habita la eternidad desde el siglo y hasta el siglo, pero dejó esa eternidad para buscarnos porque nos amó de tal manera que dio su vida para que nosotros podamos ser salvos. Y en el rostro ensangrentado de Cristo entendamos el amor de Dios. Sí, mi amigo, te lo digo de esta forma, porque algunos quieren solamente encontrar un rostro radiante, el de Jesús. Claro que es radiante el rostro de Cristo y lo será radiante en gran manera por los siglos de una eternidad. Pero acuérdense que el escondedero de su poder está en la sangre purpurina que Él vertió por nuestras transgresiones un día. Nosotros también tenemos que comprender que las cosas no son fáciles en esta vida y que tendremos que luchar fuerte para llevar adelante la obra de Dios y predicar el Evangelio en esta hora tumultuosa, de miles de engaños, de hipocresía, llena de transgresiones, llena de falsedad. No es fácil, ni será fácil, y cuanto más cerca estemos del fin, como leíamos hoy al comenzar, Satanás levantará más grande su ira. Es una lucha directa contra el gran dragón. Es eso lo que estamos estudiando hoy. Por eso el apóstol Pablo, en los últimos días de su existencia, él escribe de esta manera. Leamos el texto de 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. A ver, yo quiero explicar un poquito este pasaje. El apóstol Pablo está escribiendo ahora en forma profética, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, él habla. El misterio de la apostasía. ¿Por qué un día Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató? Es un misterio. Prefirió las cosas temporales de esta vida y mató a su hermano Abel, que era fiel. Porque no hay amistad entre la luz y las tinieblas. No hay amistad entre Cristo y el dragón. No hay nada que hacerle. Pero acá está hablando a la iglesia de ese tiempo. Y él está hablando del siglo primero de la era cristiana. Y él está hablando diciendo, porque ya está en acción, ya comienza a nacer esa iglesia, vamos a hablar en este término, que va a apostatar y que usará el nombre de Cristo para engañar, no para llevar las verdades de la salvación. ¿Entendemos, mis apreciados amigos? Es una profecía extremadamente alta, que comenzó a crecer más y más esa iniquidad cuando ya el apóstol Pablo había muerto. Y más hasta que lleguemos por último al tercer jinete, que no es el estudio de hoy. Pero estando en la cárcel mamertina, el apóstol habla de esta manera.
Él ya no le quedaba más tiempo, él sabía que se le terminaba y que Dios estaba prolongando sus días para que él escribiese todavía para nuestro bien y para nuestra salvación. Y dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo les pregunto, amigos míos, ¿qué está diciendo el pasaje bíblico? ¿Notaron? ¿El ser cristiano es una batalla o no es una batalla? Es el dragón contra Jesús, Cristo contra el dragón. No hay término medio en la cosa de la salvación. O aceptamos toda la verdad de Dios, aceptamos los mandamientos de Dios, o de lo contrario, vamos a nacer en esta vida solo para morir eternamente, porque el Señor va a tener que destruirlos en el día postrero. Pero el apóstol dice aquí: yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que le quedaban pocos días. Y el tiempo de mi partida, hablando de la muerte, está cercano. Está clarito allí. He peleado la buena batalla. Me gustan estas frases. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. De manera que la alegría del apóstol Pablo no era la espada del verdugo que le esperaba para ser decapitado en las arenas de Roma. No. La alegría que él sentía en ese momento es que realmente él había guardado la fe. Y aunque estaba en una cárcel, de allí escribía a Timoteo: Timoteo, no te desanimes. Las cosas del cielo son así. Pero acuérdate de la corona de la vida que el Señor nos dará pronto. Y vamos a vivir por los siglos sin fin de una eternidad. Estamos preparados para ese día cuando nos encontremos para nunca más separarnos. Apreciado amigo, dice allí el versículo 8 lo siguiente: Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es claro el apóstol Pablo desde aquella cárcel donde desembocaban las cloacas de la ciudad y donde había apenas un agujerito para que entrase la luz. Por lo demás, él dice: me está guardada la corona de justicia. Está seguro. Así tenemos que vivir nosotros también, seguros de la vida eterna. No que tal vez. La vida eterna es la realidad. Todo lo otro es engaño. Pero la vida eterna es la única realidad. El destino eterno para ti. Dios te creó para que vivas para siempre. Ahora, si tú quieres cambiar el destino, es otra cosa. Quieres eludir la guerra, esa guerra de la cual estamos hablando. Acá está hablando que la corona de la justicia le sería entregada, como también te será entregada a ti en el día postrero. Y a todos los que aman su venida. ¿Amamos a la venida de Jesús? ¿Realmente estamos entregados? Y la pasión de nuestra vida es vivir esa eternidad por anticipado. La pasión de nuestra existencia es vivir por adelantado las glorias que el Señor, aquel que tiene vida en sí mismo y nos creó para que vivamos para siempre. El Señor me habla personalmente y me dice: Rubén, hoy te llamo otra vez. Yo lo hice todo por ti. Rubén, no esperes en este momento toda la bendición, porque estás en un campo de batalla. Y en un campo de batalla hay que escuchar muchas veces las balas que pasan al lado. Hay que escuchar al dragón que ruge. Pero acuérdate que tienes una patria. Y esa patria es la patria celestial. Estimado amigo, estamos entendiendo estas cosas. Estamos comprendiendo profundamente los hechos de Dios. Por eso el seminario que tenemos. ¿Para qué lo tenemos? El Apocalipsis, profecías de esperanza. Comenzamos a entender la primera parte, cómo la verdad y la lucha entre la verdad y el error, y cómo lentamente Satanás lograría entrar dentro del cristianismo con doctrinas falsas. Estos serán los sellos que vienen, vamos a entender muchas cosas. Yo quiero agradecer a Dios por su amor, por todo lo que Él nos da, y sobre todas las cosas por la salvación tan grande. Vamos a orar al Todopoderoso. Padre amado, gracias por este gran plan de la salvación. Gracias porque tú quieres y nos amas más de lo que nosotros podemos comprender. Quieres que vivamos para siempre. Te rogamos que en este seminario
nuestro destino pueda ser cambiado y podamos vivir para siempre. Que la palabra de Dios, la Santa Biblia, sea el centro de nuestra existencia y que tú, Señor, puedas habitar en nuestro corazón para que tengamos la fe que tuvieron los mártires, aquellos mártires de los cuales vimos, aquellos que murieron por ti, que tengamos el valor que tú tuviste al marchar un día a la cruenta cruz del Calvario. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Amén. Mi apreciado amigo, el devocional que nos entregará Matías es muy importante para que realmente conozcamos y vayamos preparando nuestra mente para entender estos temas tan hermosos, ¿verdad? El sábado a las 9 horas, él nos da 9:30, nos da este tema, y luego continúa el tema central de la hora, es las 10 horas hasta las 11 aproximadamente. Luego continúa el repaso. Después de estudiar toda una semana, repasar esas lecciones que tenemos, repasar lo que es los sellos que hemos comenzado a entender, la lucha entre Cristo y el dragón. El repaso de la lección está el día viernes a las 7 p.m., a las 19 horas, del lugar donde estamos hablando en este momento. Que Dios te bendiga, que el Señor te proteja y te guarde y te dé el valor por el cual Cristo murió, para que pronto acabemos y terminemos este mundo de tristezas y desgracias.